a través de lo que uno visualiza. Estos ojos naturales, va a perdonar mi garganta, estos ojos naturales no alcanzan a ver más allá de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Perdón, toma un poco de esto. La semana pasada hablaba yo de lo que nos tenemos que enfrentar nosotros que componemos la iglesia de Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo 12 hombres que estaban cercanos a Él, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe de los 12 apóstoles y todo eso. Y Él como hombre, como Jesús, anduvo con ellos, pero nunca les transformó la mente como se las transformó ya resucitado. Porque ellos caminaron en su propio entendimiento, caminaron en su pensar. Muchas veces ellos mismos dudaban lo que el Señor hacía delante de ellos. Y entonces ellos empezamos la plática la semana pasada en donde ellos me muestran el templo, una maravilla de ese tiempo. Entonces vienen ellos y le dicen, Señor, ¿ya viste? Y viene Él y les responde de una manera muy negativo, ¿verdad? Porque Él pudo haber dicho, oh sí, de verdad, qué estructura, qué arquitectura, que de esto. No, la respuesta de Él fue, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo sería el impacto de esos hombres? Y sin embargo, ellos, ya estando en el monte, no se los dijo ahí mismo en el templo, se los dijo en el monte. Cuando ellos les preguntan, y le dicen, ¿cuándo sucederá esto? Entonces la respuesta inmediata es, y la que vuelvo nuevamente a empezar el mensaje, es con que mirad que nadie os engañe. Esa fue la respuesta del Señor inmediata. Ya después viene Él y empieza a revelar lo que se viviría después de que Él dejara esta tierra. Porque cuando Él deja esta tierra, empiezan los acontecimientos. Y cuando Él viene y les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, 70 años después sucede lo que ellos no creían que iba a suceder. Porque para ellos era una joya que tenían. Pero vea cómo suceden las cosas. Porque para que eso sucediera, ellos se tenían que rebelar. Porque ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y a los 66 años de que nuestro Señor Jesucristo había ya ascendido al cielo, los judíos se rebelan contra Roma. Empiezan ya a caminar en contra de lo que Roma había establecido como
como imperio que era en ese tiempo, era el poder de ese tiempo. Y a los 5 años de que ellos se rebelan, viene el emperador Tito, invade Jerusalén. Y ahí es donde empieza el tormento para ellos, lo que el Señor les advirtió. Y es aquí, ¿se acuerdan que la semana pasada yo me quedé en el versículo 13 de Mateo 24? Le voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio Mateo 24. Versículo 13. Amén. Pero antes, les voy a volver a refrescar lo último que yo compartí. Versículo 11 dice, yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En aquel tiempo ya habían falsos profetas. Desde antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel siempre fue bombardeado por falsos profetas. Y ahora estamos en lo mismo, porque no ha cambiado nada. Y en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, ahí ese es el peligro de la iglesia. Ahí es cuando aquel que no está bien agarrado de nuestro Señor, que todavía no ha entendido verdaderamente el llamado que el Señor le hizo. Y cuando empieza a ver cómo se mueve el ambiente, porque mucho estorba al creyente cuando empieza a ponerle la mirada al ambiente que se mueve dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Déjeme decirle que a la iglesia la han caracterizado como un lugar donde se reúne gente hipócrita. ¿Sí o no? No es cierto que con eso nos han bautizado. Y en cierta forma hay algo cierto de eso, aunque mucho tal vez o poco, no sé. La cosa es de cómo lo considera cada quien que está dentro de la iglesia. Porque déjeme decirle de que la iglesia no la compone gente perfecta, cambiada totalmente. Gente que ha entendido el mensaje y se consagra para su Señor. Dentro de la iglesia también hay gente que llega solo de visita, pero también de estorbo. Porque empiezan las comidillas ahí, comidillas de oído, y empiezan, no, que mire esto, que yo veo aquí, que yo veo allá, y el que no está bien parado, llega a pensar, es cierto, este es un lugar de gente hipócrita. Esto no es para mí. Y se va. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Si el llamado no lo hizo alguien semejante a él, a ella, el llamado lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, antes de irse, le habló a su discipulado y le dijo, en esta vida van a tener aflicciones.
Van a tener luchas, van a tener batallas. Y no son batallas como las que se enfrentan en la calle, en donde de repente se levanta una balacera y hay pérdidas. Aquí adentro las batallas no son esas. Las batallas es dentro de la misma gente que compone la iglesia. Pero hay un propósito siempre. ¿Por qué pasan las cosas? Porque allí es donde el Señor empieza a ver quiénes son los que verdaderamente están con Él y quiénes son los que no han entendido el mensaje y se pierden. Hay mucha gente que se ha perdido por esa causa. No vamos a pensar que solo eso pasa en la iglesia. Pasó en el pueblo de nuestro Dios. Ustedes saben bien que cuando Moisés viene y saca al pueblo de la esclavitud de allá en Egipto y los lleva en camino a Canaán, que era la meta para ellos, entrar a Canaán. Salieron todos, los que estaban en Egipto salieron absolutamente todos, nadie quedó. Salieron hasta de más, porque dice que salieron extranjeros con ellos también. Y cuando llegan al Sinaí, Moisés sube al monte y va a hablar con Dios. Y ahí Moisés, no, así como subió, no bajó, porque estuvo 40 días, 40 noches allá arriba, hablando con el Señor. ¿Y qué pasó con ese pueblo? Empezaron a ser ídolos. Empezaron a impacientarse. ¿Pero qué pasó? El que nos sacó de Egipto, ¿dónde está? Y luego empieza la influencia de los extranjeros. Y no, ese ya se murió allá arriba, ese ya no va a bajar y tanta cosa. Y le van a reclamar al sacerdote de Dios, se lo van a reclamar y le dicen, ¿dónde está Moisés? Y viene la respuesta. Denme ahí el oro, todo lo que componen sus oídos, toda argolla que tenga de oro, tráiganlo para acá, porque le pidieron un Dios. Y viene Aarón y forma un becerro y empiezan a adorar allí lo que hizo él. Aquí a lo que yo voy es que veamos verdaderamente el corazón del hombre. El corazón del hombre es traicionero, hermano. Y sin embargo, el Señor está trabajando con nosotros. El Señor nos llamó, nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Y empezó el proceso con nosotros. Ahora depende de cómo va a terminar Él ese proceso. Porque Él está trabajando en nuestras vidas. En unos más que otros. Es ahí donde yo creo que anoche yo les hablaba en el discipulado. Porque hay algunos que radicalmente dejan todo. Y otros va de paso en paso y como que va a paso bien lento, de que no se ve lo que el Señor está haciendo ahí. Pero Él está trabajando. Amén. A lo que yo le quiero traer ahora aquí, con lo que le he compartido, es de que aquí el Señor le habla a su discipulado. No le habló a la gentilidad, no, a su discipulado. La responsabilidad siempre está sobre a quién Él le está confiando.
porque el que Él le revela es para que Él advierta a aquellos que le oigan. Entonces viene y dice que a muchos van a engañar porque son falsos profetas. Y a causa de eso se iba a multiplicar la maldad. ¿Verdad? Ahora, cuando aquí él habla de que se va a multiplicar la maldad y de que el amor de muchos se va a enfriar, ¿eso a qué se refería él? ¿En el mundo o en el pueblo de él? En el pueblo de Dios. Porque el mundo ya, Frío. la maldad en el mundo estaba en su apogeo, hermanos. Sí, siempre ha sido un mundo y hoy más, creo. El mundo vivía a las anchas, como dicen. Pero en la casa del Señor, aquí él habla de que la maldad se iba a multiplicar. Y muchos no lo ven así. Muchos ven, oh, brinquemos, saltemos, alabemos, y en todas las reuniones de la iglesia. Entonces veamos verdaderamente, ¿el Señor con quién trabaja? Con el que está dispuesto a oír su voz. Se consagra para Él, se aparta para Él. Entonces aquí es donde viene Él y dice que a muchos se les va a enfriar ese amor. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, aquí el Señor está concluyendo algo. Porque cuando Él viene y le habla a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y empieza a decir, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, a muchos van a meter a las cárceles, a muchos. Es la iglesia que está pasando un proceso. Es la iglesia que viene caminando desde que Él se fue al cielo hasta el día de hoy. Pero la iglesia fiel, en medio de tribulación, en medio de todo lo que pueda tener en este tiempo, tiene una esperanza. Antes de que venga el día del Señor. Uno le dice el día del juicio, otro le dice el día del Señor, otro dice el día de Jehová, pero de que va a venir un final, va a venir un final. Él mismo lo advierte ahí, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo, que en medio de todo lo que está aquí pasando, aquí sucede algo. De que aquí, en estos textos que estoy leyendo, la iglesia fiel desaparece. Porque al final en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin de este será salvo. El que persevere hasta el fin. ¿El fin de qué? De todas las cosas. Ese es lo que tenemos que ver. Porque ya en el versículo 14 dice, y será predicado aquí ya no le está hablando a la iglesia, sino que él está dando un último mensaje, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí el Señor ya no le habla a la iglesia. Ahí el Señor a la iglesia la deja con todo lo que le reveló. Porque aquí entra en otra etapa.
La otra etapa empieza. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? De que la pregunta de los discípulos fue, ¿cuándo sucederá esto? ¿Verdad? Esto. Luego, ¿cuál es la señal de tu venida? Y luego, ¿cuál será el fin de este siglo? Entonces aquí el Señor se aparta de lo que cuándo sucederá esto. Y luego entra aquí en otra etapa. Y esta etapa ya es en gran tribulación. Porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Hermano, aquí son dos acontecimientos. Uno, en el año 70, cuando llegaron los romanos y fueron a destruir Jerusalén, la devastaron, el templo lo derribaron por completo, desapareció el templo, se llevaron lo más precioso del pueblo, que era la menorá, el candelabro. ¿A dónde se lo llevaron? Se lo llevaron a Roma. En el Vaticano. ¿Y dónde está? El Vaticano tiene ahorita la menorá de los judíos. Y ese era el candelabro, era el que alumbraba. Les quitaron la luz, porque la luz ya los había abandonado. Lo he dicho varias veces. Cuando el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Y por lo tanto esta casa va a quedar desolada. El Señor ahí le quitó su presencia a ese pueblo. Ahora está trabajando con nosotros. Hermanos, démosle gloria a Dios. Porque ahora es el enfoque del Señor en la iglesia. Pero la iglesia fiel. Eso sucedió en el año 70. Aquí ya no le está hablando a la iglesia. Aquí le está hablando ya al pueblo de Israel. Porque dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahí le está hablando a Israel. Porque ya el año 70 ya pasó, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora viene el fin. Y en este fin son 7 años. ¿Verdad? Son 7 años de tribulación. Me van a perdonar, hermano. Siete años de tribulación. En esta palabra profética que el Señor está hablando, aquí nos hace ver que lo que sucedió en el año 70, esto se está repitiendo ahora, porque estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, lo estamos viviendo. La gran tribulación no ha empezado, pero los tiempos de dolores ya los estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor compara la gran tribulación como la mujer que está encinta. Ya dije que cuando la mujer está, queda esperando a un baby, los primeros dolores los puede soportar y los puede sostener ahí hasta que llega el tiempo que ha de dar a luz. Cuando va a dar a luz,
ya nada detiene a la criatura para que salga. No. Y la gran tribulación está comparada así. De que en los primeros 3 años y medio que la palabra habla, allí es donde la iglesia todavía está ahí. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde no sabemos qué puede suceder el día de mañana. ¿Se acuerdan de que la semana pasada yo hablé del atentado que tuvo el candidato a presidente Donald Trump? Los dos. Y ese mismo día, el domingo, sufrió otro atentado. Ujú. Yo predicando de que él había tenido un atentado, y ese momento que yo estaba predicando, estaba él sufriendo otro atentado contra su vida. No se sabe, hermanos, cómo se está moviendo la cosa aquí dentro de este país. Y este país es el termómetro del mundo. Y están viendo a ver cómo votan a este país, cómo este país cae. Ujú. Porque este es el que está sosteniendo todo, hermanos. Sí, amén. Aunque le duela a muchos. Aunque muchos no quieran este país. Pero este país es el que está soportando todo. Ahorita están, ahí sí que están los tambores de guerra. Porque va de como puyar y puyar y puyar y puyar para que Rusia se levante. Ujú. Y cuando Rusia se levante, hermanos, va a empezar La tercera guerra. más fuerte los dolores. Ahorita ya dije, se están calmando, Y la China también. pero todo se está moviendo, hermanos. El escenario está hecho. Es que la palabra profética no se puede evadir. China. Lo que ha de suceder, va a suceder. Ahora, a lo que yo estoy aquí hablando, hermanos, ahora nosotros, ¿cómo consideramos esto en nuestra vida? Porque eso es lo que vale. Si nosotros verdaderamente consagramos nuestra vida a ese Señor maravilloso, ¿ustedes creen que Él nos va a dejar? ¿Ustedes creen de que Él en medio de la tormenta no va a venir Él a socorrernos? Amén. Amén. ¿Acaso no cuando los discípulos estaban en alta mar? Y era una cosa que nadie, en una mente natural no se puede entender eso, hermanos. Porque estaban en la gran tormenta que los discípulos no hallaban qué hacer y el maestro estaba durmiendo dentro de la barca Sí. y la tormenta en su apogeo. Y él durmiendo. Hasta que ya los discípulos ya no pueden, ya no soportan y despertemos al que calma la tormenta. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en la gran tormenta y nunca vamos a despertar a aquel que detiene la tormenta. Ahora aquí, veamos, gran tribulación. El Señor va a venir por nosotros, hermanos. Amén. Pero para eso tenemos que anhelar que Él venga. Tenemos que esperar a que verdaderamente Él haga su voluntad en nuestra vida, hermanos. ¿Para qué tanto darle vuelta al asunto? ¿Verdad? Pero es necesario. Porque somos muchas veces de un entendimiento que lo estamos oyendo, pero no podemos asimilar la realidad que estamos viviendo. ¿Ustedes creen de que tal vez ya ha habido algún arrebatamiento? Ahora. Lo que pasa es que el Señor no avisa lo que Él ha de hacer.
Ahora, aquel que oye la voz del Espíritu, yo creo que sí oye. La voz de su Señor. Elías fue arrebatado, ¿verdad? No, ya. Eso, Ustedes veamos eso, hermano. ya ha habido una verdad. El Señor no le pide permiso a nadie para hacer su voluntad. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Pero esto es algo, como el Señor advirtió y dijo, el que tiene espíritu que entienda. Porque nos están hablando a nosotros también. Porque muchas veces nosotros le ponemos mucho énfasis a la vida que nosotros estamos viviendo, pero no le ponemos a la vida que nos están ofreciendo, que es la eternidad. Nosotros más abonamos para la vida pasajera que no para la vida venidera, que es la vida eterna. Amén. Nosotros nos preocupa más el qué vamos a hacer el día de mañana. Pero no nos ponemos a pensar, Señor, ¿y qué tal si ya viniste ayer? No queda. ¿Verdad? No nos ponemos a pensar en eso. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Ay de las que están en cinta, o de las que estén criando. Entonces aquí, veamos el versículo 21. Porque habrá gran tribulación. Aquí, en esto de habrá gran tribulación, hermanos, ¿ustedes creen de que hay iglesia ahí? No, ¿Qué dicen? yo creo que no. No, ya no es la iglesia de... Ahí no va a estar la iglesia fiel, La que se pero quedó, la sí. iglesia que no se preparó, Ujú. sí va a estar ahí. Amén. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Estaban esperando a su Señor, ¿sí o no? Ujú. Amén. Y las 10 estaban con aceite. Las 10 tenían sus lámparas encendidas. Pero el novio se tardó. Y ya no era novio porque ya él vino de las bodas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de repente oyen, porque las 10 cabecearon y durmieron. Pero de repente se oyó una voz y dijo, ¡he ahí el amado! Y ya se levantaron inmediatamente y las que tenían aceite extra llenaron sus lámparas y sus lámparas estaban encendidas cuando apareció el amado, pero eran solo 5 que se habían preparado y las otras 5 cuando vieron que les hacía falta le pidieron a las otras y las otras le dijeron vayan y vayan a comprar por otro lado. No vamos a dar lo que nosotros con mucho esfuerzo lo tuvimos. Ahora ustedes se atuvieron, vayan a comprar por otro lado. Entonces vienen las otras, hicieron caso, fueron a comprar aceite, pero cuando ya lo tuvieron, ya la puerta se había cerrado. Entonces se quedaron ¿en qué? Una gran tribulación. En gran tribulación, porque así dijo el Señor. ¿Quiénes son ustedes? Y entonces la puerta ya se cerró. Ahora solo queda el llanto y el crujir de dientes. Entonces, aquí, cuando el Señor habla y dice, habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que esta ya es el final. Porque tribulaciones han habido. Y más se ha podido ver en el pueblo de Israel, ¿verdad?
cuando el pueblo de Israel los han sacado de sus tierras, han vuelto y los vuelven a sacar, y ahora volvieron otra vez a llegar en el año de 1948, vuelve a volver a ser habitada esas tierras por gente hebrea, pero ya no con los mismos privilegios de antes, porque ahora ellos no tienen cierta llegada a cierto lugar cuando esas tierras son de ellos. Pero como ya estaban ocupadas cuando llegaron, y no pueden sacar a esa gente, porque hermano, eso es tremendo, porque la gente que está ocupando esas tierras son hermanos de ellos también. Son ismaelitas, ¿no? Sí. Hay marielitas, perdón, ismaelitas, mira, ya estoy metiendo a los cubanos. Yo no. Los ismaelitas, los medio hermanos. Pero sí me está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad? Porque esa gente, los musulmanes y todos esos hermanos en Mahoma, ¿en qué tiempo apareció y todo? Y sin embargo, déjenme decirles que esa gente cree en Jesús. Es de asombrarse, ¿verdad? Pero los musulmanes creen en Jesús, no como el Hijo de Dios. Un profeta. Pero ellos creen, como creen en Abraham. Y ellos creen que también son hijos de Abraham. Y por eso tienen ocupado el lugar ahí donde van a levantar el tercer templo. Allí está. Ocupado por ellos. Porque también son hijos de Abraham. Pero la voluntad de Dios es que no sean ellos, que sean los judíos. Pero como los judíos no entendieron, los echaron fuera. Hermanos, el Señor es un Dios de amor, ¿sí o no? Sí, amén. Y todo el mundo lo dice. Y por eso camina a sus anchas. Porque creen de que Dios no es capaz de mandarlos al infierno. Pero el Señor un día dijo, no le temáis al que mata el cuerpo. No le temáis al que mata el cuerpo. Temedle a aquel que no solo puede matarte el cuerpo, sino también puede lanzar tu alma al infierno. Y ese verdaderamente es Dios. Porque con Dios no se juega, hermanos. Un poquito duro de la palabra, pero es la que está aquí. Porque el Señor mismo lo está diciendo. De que va a haber gran tribulación y que nunca ha habido como esa que viene. Lo está advirtiendo. Y luego dice, aquel que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu habla. Entonces aquí es donde viene y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por misericordia, el Señor ha acortado días y los estamos viviendo muy agigantados, están los acontecimientos que están pasando. Pero los que van a entrar a gran tribulación, mis amados hermanos, son aquellos que vivieron su vida como bien le plació. ¿Soy cristiano? Sí, soy cristiano. Pero yo vivo a mi manera. Yo esto y lo otro, y el Señor no dice nada. Están manchando sus vestiduras. Pero las tienen que blanquear. ¿Verdad? ¿Y dónde la van a blanquear? En la gran tribulación. Porque el Apocalipsis habla de eso, ¿verdad? Allá en el Apocalipsis leemos cuando Juan ve la gran multitud, y son multitudes, De toda lengua y nación. que le pregunta al anciano y le dice, ¿y estos quiénes son?
Y el anciano le contesta, son los que vienen de lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero de la gran tribulación. Están saliendo de la gran tribulación. Entonces va a haber iglesia en la gran tribulación. Pero ahí no habla de la iglesia fiel. Ya la iglesia fiel, hermanos, está de brazos con el Señor, La hombre. iglesia desobediente. Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que entender, lo que el Señor nos está hablando. Extiende su misericordia. Y viene nuevamente y advierte que si miran que unos dicen que el Cristo está aquí, el Cristo está allá, pero por causa de los escogidos, como dice el Señor, vamos a ir un poquito avanzando. En el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ahí todo ojo le verá. Ahí toda rodilla se doblará y todo ojo lo verá. La iglesia va a venir con él. Amén. Casados. Pero estoy hablando de la iglesia fiel. Porque eso ya nos lo declara Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Porque aquí va a venir, ¿en dónde? Ya el desolador, o sea, el anticristo, ya se ha manifestado al pueblo de Israel. Aquí podemos ver cómo el Señor habla, donde dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Otra versión dice los buitres, otra versión dice diferentes aves, ¿verdad? Imagínense cómo va a haber una gran mortandad en todo eso. Ya para eso han habido acontecimientos que aquí el Señor está dando semblanza de todo, pero cuando vamos al Apocalipsis, ahí vemos todo lo que sucede en esos años que el Señor mencionó de gran tribulación. Aquí Él lo está profetizando, pero los hechos los podemos ver en el Apocalipsis. Porque ya en el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, esto va a ser terrible. Cuando habla de estrellas, dice que una estrella es más grande que la Tierra. Porque las estrellas están a millones de millones de millones de millas de distancia de la Tierra. Entonces, cuando está hablando de estrellas, está hablando de potestades que van a caer a tierra. Y esas potestades, hermanos, esas son potestades de demonios, espíritus inmundos y todo eso que está en los aires. Pero ¿qué pasa? Cuando esas potestades van a caer, es porque Miguel los va a expulsar de allá de donde se encuentran y todos van a venir a caer a tierra. Hermanos, que hay algo que los hombres están diciendo que la tierra está sobrepoblada, ¿sí o no?
Sí, Se oye eso, ¿verdad? sí. Pero ustedes saben que la tierra se puede expandir. Ustedes saben que el Señor ha hecho algo que miren, aquí la tierra, lo que pasa es que la tierra no habla, pero la tierra a sus alrededores. Sí. Yo lo puedo ver en la reja de mi casa. La puerta la hicieron a una medida, pero cuando está bien caliente, ese hierro se expande y la puerta no puede cerrar bien. Se hincha. Ustedes lo saben porque ustedes han entrado ahí. Sí. Ujú. Y cuando la temperatura está en un ambiente diferente, la puerta se abre y se cierra sin ningún esfuerzo. Ujú. El metal se expande. Así como se expande, también se encoge. La tierra tiene capas, que las capas están una sobre de otra y se expanden. Por eso los terremotos y por todo, hermanos, el Señor hace que uno muchas veces en esta mente uno no entiende Ujú. verdaderamente. Porque esta tierra va a alojar todas las generaciones que han pasado por esta tierra. Ahora contemos cuántas generaciones han pasado. Aquí hubo una generación angélica Ujú. Wow. antes de nosotros. Y el Señor va a traer a vida a todas esas generaciones. Les va a dar vida nuevamente. Porque viene el día del juicio en donde todo ser con vida que ha pasado en esta tierra va a ir al trono de Dios a dar cuentas Dar cuenta, ¿no? de lo que hizo Mientras estaba en el durante la vida que tuvo en esta tierra. bueno y malo. Ya. Los que aquí nacimos Ujú. y los que vienen de afuera. Esta tierra va a alojar todo eso, hermano. Porque aquí va a ser. La tierra se va a expandir, va a recibir todo eso. Esto es increíble. Y esto yo les aseguro que oyen el mensaje y lo ignoran. Sí, porque dicen que eso es mentira. Ya, no lo creen. Ujú. Porque hay incredulidad en el Sí, hombre. ya. Ujú. Y no creen No. lo que el Señor revela. Es que a la hora de la verdad, poniéndole atención, uno piensa que no, eso es mentira. ¿Cómo va a pasar eso? Sí, pero Entonces veamos nunca aquí. pasado. Dice, Ajá. entonces aparecerá la señal del hombre, del Hijo del Hombre. Aquí está el otro. Aquí está la respuesta de la segunda pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida? Veámoslo. El Señor es increíble porque para todo tenía la respuesta. Lo que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, gran gloria. Entonces ahora, ¿cuál será esa señal? Hermanos, esto es, porque ahí no lo dice. Solo habla de que y se verá la señal, ¿verdad? Entonces, se deduce de que la señal es de que primero va a aparecer lo que el Señor vino a llevarse de la tierra, que es su iglesia fiel, que viene con Él. Esa es la señal. ¿Y de dónde lo sacan? De los desfiles que formaban
el emperador romano, cuando él iba y conquistaba, entonces todo lo que él llevaba cautivo, él lo presentaba en Roma. Y en ese desfile primero iban todos los esclavos. Es una figura, no haga creer que la iglesia es esclava. Iba todo lo que él había conquistado. Y atrás el emperador. Es la señal que está poniendo aquí el Señor. De primero se ve la señal, después Él que viene con gran poder y gloria. Es la segunda venida que Él va a hacer en esta tierra. Cuando Él vuelva a poner sus pies en el monte de los olivos. Hermanos, eso va a ser glorioso. Porque donde Él habló, donde Él dijo esto sucederá, ahí va a volver a poner Él sus pies nuevamente con gloria y poder para venir a instaurar el milenio que el Señor está hablando. Ahora, hermanos, veamos cómo va a ser ese milenio. Porque muchos creen de que va a ser cambio de ecología y todo eso. Pero aquí va a haber gente, cuando Él venga, aquí va a haber gente habitando la tierra. Entonces, no se le puede cambiar la ecología a esa gente. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque no, a nosotros no nos pueden de repente quitar el aire, el oxígeno, tanta cosa. Pero los que ya van a venir con Él, van a venir con otra naturaleza que no es la que tuvieron aquí. Porque ellos ya van a estar glorificados como están glorificados su Señor. Cuando Jesús, Él fue Jesús aquí en la tierra, Él necesitó de oxígeno para poder vivir. Necesitó de alimento para poder vivir. Pero ya resucitado. Si Él dice que en el siglo venidero va a suprimir el vientre, ya no va a haber necesidad de comer, porque va a ser otra naturaleza que vamos a tener, otra ecología. Ya no va a correr sangre. Por nuestro cuerpo ya no va a correr sangre, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Entonces, los que van a ser arrebatados van a venir con una naturaleza diferente a la que se está viviendo ahora, en ese milenio que se va a vivir. Entonces aquí se va a convivir en dos naturalezas. Nuestro Señor Jesucristo va a reinar aquí, pero ya no como Jesús, sino como el Cristo resucitado, el que atraviesa sólidos, se mueve de un lugar a otro sin necesidad de que lo lleven. Porque nuestro Dios es omnisciente. Y donde quiera que Él esté, Él allí, no es de que ya fue para allá y dejó aquí, no. Él está en todo ambiente, está en nosotros, hermanos. Amén. Así es. En cada uno de los corazones que le aman, ahí está Él. Entonces veamos. Manuel, una pregunta yo. Cuando eso acontezca, Israel está en guerra, ¿verdad? Ahí es donde Él va a venir a rescatar a su pueblo, pero solo remanente, porque muchos van a morir. Incluso dice, yo lo he leído, pero no sé si en Apocalipsis, donde dice que los ejércitos que pelean contra Israel le hacen guerra al Cordero también. Y entonces El río Éufrates lo van a secar. El río Éufrates es el que abastece todos esos lugares, pero lo van a secar porque por ahí van a pasar los ejércitos que van a ir a sitiar de las Jerusalén. naciones del oriente, habla la Biblia. Y está Rusia y creo China. Irán, Rusia es Es uno de los que está en Israel. ¿cómo se llama? Gog y Magog. Sí.
Entonces pero ya para eso es cuando Él va a juntar a todo. Ese es el Armagedón que está profetizado. El Armagedón en donde Él va a juntar todas las naciones. Y ahí es donde va a correr ríos de sangre. Ahí van a pasar ¿cuántos años? Creo que son 7 años. En donde el pueblo de Israel va a tener suficiente para, no me acuerdo exactamente, creo que, pero de que ellos, el armamento, todo eso que se va a quedar ahí acumulado, es terrible todo eso que va a pasar. 7 años de limpieza. Eso, 7 años de limpieza que van a tener que hacer los judíos. Hermanos, estos son etapas que hemos estado viviendo como la raza humana que somos. Acontecimientos que hemos estado viviendo, pero no por causa de Dios. Es por causa del corazón duro que tiene el hombre. Porque el hombre es el que siempre se ha apartado de Dios. Ahora, hay algo que... Aquí ya me salí del tema, pero bueno. Creo que siempre vale. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué 1000 años va a venir a reinar nuestro Señor Jesucristo sin diablo? Porque aquí aquí que estamos leyendo, va a descender un ángel con una gran cadena y van a encadenar al diablo y lo van a tirar al abismo. Para que no le echen la culpa. Por 1000 años. Por 1000 años. Es la decisión del hombre. Por 1000 años va a estar encarcelado el diablo en el abismo. ¿Quién va a decir que él fue? Esos 1000 años el Señor va a reinar sobre la tierra y no va a reinar con cetro, va a reinar con vara de hierro. O sea que olvídense de que el milenio va a ser, oh, wow, aquí, como dice, ¿verdad? Que el león va a jugar con un niño y esto y lo otro, que el león va a comer paja, y es cierto, todo eso va a ser así, pero todavía va a haber maldad. Pero ahí el Señor le va a hacer ver al hombre que el hombre no necesita al diablo para mostrar su corazón perverso que tiene. Y así es. Porque muchas veces el hombre hace cosas que ni el diablo lo haría. Nacen de él, Su propia concupiscencia. Y le echa la bronca al diablo. Sí, porque nace de su corazón Sí. para hacerlo. El diablo ya tiene temor, el hombre no, En un hermano. instante uno se quita la gana. El diablo le tiembla a Dios, Sí, es verdad. Sí. el hombre no. El hombre cuando mete algo en su corazón lo hace. Sí. No le importa lo que va a hacer, Ajá. el daño que cause. Sí. Hermanos, el Señor tiene misericordia de Amén. nosotros, que nos está hablando a tiempo para que nosotros entremos en razón Ay, no, todopoderoso. y veamos verdaderamente lo que viene. Dice que gran tribulación que nunca ha habido y ni habrá más, porque va a ser el exterminio total. Porque el Señor quiere venir a instaurar el reino eterno, pero no lo puede hacer en la condición que nosotros nos encontramos. Entonces, quedamos aquí. Ay, papá. Es una advertencia, voy a pasar por alto lo demás. ¿Por qué? Porque dice en el 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí el Señor está terminando
la narración de todo lo que va a acontecer en el final de los tiempos. Lo que me interesa es donde dice que el día y la hora nadie lo sabe. En ese momento que él estaba profetizando, él lo estaba haciendo como Jesús. Pero ahora, ya él glorificado, ¿ustedes creen que él no sabe? Que sí. Si todo poder le fue dado a él en sus manos, que ha resucitado. Al Padre le plació poner en las manos de Jesús todo. Entonces él sabe cuándo él va a venir. Los que no lo saben somos nosotros. Y por eso puso él que el día y la hora nadie lo sabe, para que nosotros estemos en alerta todo el tiempo, para que estemos en vigilia todo el tiempo, para que no nos agarre por sorpresa como ladrón en la noche, porque nosotros somos del día, no somos de la noche, no somos de la oscuridad. Entonces, hermanos, a mí lo que más me interesa es de que lo que estamos aquí oyendo, entremos en esa razón. Ya aquel que ha de oír el mensaje a través de los medios que lo estamos haciendo, gloria a Dios si le pone atención a lo que yo estoy hablando. Si lo ignora, pues allá Dios con él. Pero la invitación es de que venga y entre también a este reino de luz que el Señor ya nos puso a nosotros y en el cual yo le voy a invitar a que nos mantengamos firmes. Incline su rostro, mi amado hermano. Ya he terminado con un poco de problema, pero el mensaje ha sido dado. Yo sé que es difícil porque estamos más acostumbrados al diario vivir, más preocupados. ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a poder sostenerme ahora que está subiendo todo? Ahora que los precios, en vez de bajar, cada vez están más altos. Que esa es nuestra preocupación de diario. Y se vale, hermano, porque es lo que estamos viviendo. Pero no despreocupemos ese momento que podemos tener, que tengamos comunicación directa con nuestro Dios, porque Él nos puso espíritu. Y por medio del espíritu que mora en nosotros, hermanos, nosotros podemos entrar en comunión con nuestro Dios y decirle que nosotros estamos aquí, que lo anhelamos, que nos ayude a poder entender su plan. Porque si quitamos el espíritu que mora en nosotros, hermanos, somos como cualquier otro. Pero con Espíritu Santo tenemos esa esperanza viva. Y quiera Dios que un día, así como estamos aquí reunidos, estemos reunidos en la presencia de nuestro Señor. Que logramos, hermanos, que logramos vencer, que seamos vencedores para ser dignos de estar con nuestro Señor.
anhelen ese deseo, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, esta tarde que pudimos escuchar tu voz a través de esta palabra escrita, Señor. Ahora, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas, que podamos ser confirmados para ti, Padre. Es lo que te pido a través de aquellos que han de escuchar este mensaje. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre.